Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más estar con todos ustedes, los que estamos aquí, también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras no sean mías, que seas tú a través de mí para que llevar este mensaje de vida a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, amén. Estamos un domingo más, ¿verdad? Está un poco frío esta mañana, pero estamos muy contentos y muy gozosos de estar en la casa del Señor. Hoy, como siempre, tenemos una gran predicación para hablar de ella. También les damos la bienvenida a los que están en las redes sociales, y los que están en las redes sociales, dele a los algoritmos para que esta palabra se pueda reproducir en otros lados. Dele like y suscríbase. Yo no sé mucho de tecnología, pero sabemos que la palabra de estos videos están llegando a muchos continentes de habla hispana, y le damos toda la gloria a Dios porque no queremos engrandecer el nombre de esta iglesia, queremos engrandecer el poderoso nombre de Cristo. No queremos engrandecer el nombre del pastor Carlos Redimín, tampoco el remanente de Cristo, sino engrandecer a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos aquí es para engrandecer su santo nombre, porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador, ¿verdad? Y hoy tenemos una aplicación muy importante que se llama Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, seguimos igual. Seguimos igual que cuando el apóstol Pablo escribió esas epístolas. Nada ha cambiado. Y dicen yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, más yo de Cefas, más yo de Cristo. Es una aplicación teológica muy importante. No se trata de decir, pues, vamos a escoger de esos tres a ver de quién soy, ¿verdad? Pues yo no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, soy de Cristo. No, vamos a indagar teológicamente a qué se refiere este mensaje, que es muy bonito. Yo hubiera querido que esto me lo predicasen hace muchos años para entender mucho de las Sagradas Escrituras, pero desgraciadamente yo lo pude escudriñar en las Sagradas Escrituras y aprenderlo. Ni siquiera en el seminario, en la universidad me enseñaron esto, ¿verdad? Y para acotación, nosotros usamos la Reina Valera 1602. No la Reina Valera 60, ¿verdad? Usamos la purificada, y cuando usted ve algo en la pantalla con azul es porque está cambiado, ¿verdad? Y nosotros usamos la purificada porque viene de fuentes confiables, viene directamente de los manuscritos de los israelitas y de los más de 5,000 papiros que se encontraron en Antioquia, que son un 93.7% de iguales, ¿verdad? Entonces, por eso usamos esa Biblia, al igual que la King James 1611 es a la par, y también los papiros del Mar Muerto o del Qumran son iguales a la 1602 y a la King James 1611, si usted no lo sabe. Ok, hoy vamos a aprender mucho, ¿verdad? Y nuestro versículo principal se encuentra en 1 Corintios, así si usted nos está viendo a través de las redes sociales, deje su separador en 1 Corintios, porque vamos a estar trabajando con 1 Corintios capítulo 1. Y el versículo principal se encuentra en Corintios 12. Pero digo esto, cada uno de vosotros dice, cada uno de vosotros, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Corintios, ¿verdad? Yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. Vamos a asegurarnos que vamos a entender este mensaje correctamente, escatológicamente y teológicamente para la gloria de Dios. Hoy aprenderemos la explicación teológica en las Sagradas Escrituras de este pasaje, de 1 de Corintios, de qué se trata. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿De qué se trata, va? Entonces vamos a ver el contexto inmediato en esta predicación, el mismo problema teológico que se ha presentado siempre, ¿va? 1 Corintios 5:1 dice que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, ¿verdad? En la Biblia 60 desgraciadamente pusieron que todas las cosas fuisteis enriquecidos. No fuisteis
es una traducción errónea. Sois, porque es tiempo presente, somos. Y dice, no dice, dice ciencia en algunas Biblias, pero no, es conocimiento. Estábamos hablando, el hermano estaba cantando de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino en griego y en hebreo significa conocimiento. Yo soy el conocimiento, dice Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que quiere decir cuando Él dice, yo soy el camino. No está hablando de un camino físico, está hablando del conocimiento correcto. Entonces vemos que cómo nosotros podemos ser enriquecidos. Hay que dice el versículo, dice en Él. No en otro lado podemos ser enriquecidos. ¿Y cómo podemos encontrar Él? A través de las Escrituras. Es la única forma que tú te puedes enriquecer. ¿Sabías? Tú puedes tener muchos hábitos espirituales y no te puedes enriquecer si no tienes el conocimiento correcto. Tú puedes orar y si no tienes el conocimiento correcto, tus oraciones no van a ser escuchadas o no van a ser oídas. Tú tienes que tener el conocimiento correcto para tener los hábitos espirituales correctos para ser enriquecido en Él. Eso también se le llama teológicamente tener una madurez espiritual, si usted no lo sabe. Bueno, vamos a ver cómo nos podemos enriquecer. Romanos 10:17 es una joya de la Escritura para que usted la aprenda o la subraye o la highlighted en la Biblia, como dicen, la marque. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Únicamente, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 nos da la descripción de qué es la fe. Es la convicción de lo que se espera. Y también en Hebreos 12 nos dice que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fuera de Jesucristo no hay fe, si usted no lo sabe. La fe bíblica es de Cristo y en Cristo. ¿Sabía eso? Que toda la Biblia apunta desde Génesis capítulo 3:15, la primera profecía del Mesías, toda la Biblia hasta Apocalipsis apunta al Mesías prometido. Entonces la fe únicamente es de Cristo y en Cristo. Aquí nadie tiene su propia fe. Nadie tiene su propia fe. Si alguien llega y te dice, pues yo tengo mi fe, pues ¿cuánto te costó? Tú no puedes tener tu propia fe porque la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios únicamente. ¿Y de quién es la palabra de Dios? No nuestra. Es de Dios. Dice Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible, otra joya de la Escritura, apréndetela, agradar a Dios. Es imposible. Tú puedes orar toda la noche, ayunar 40 días, pero si tú no tienes la fe, el conocimiento correcto, de nada te vale. Porque es menester de los que Dios se allega o los que se acercan a Dios, crea que le hay. Es lo primero que tú tienes que hacer, que tú creas que le estás orando a un Dios todopoderoso, un Dios vivo, que creas que Él existe. Porque si no, de nada te sirve orar o muchos que rezan, etcétera, etcétera. Y es galardonador o premiador de los que lo buscan y quitaron en muchas Biblias modernas, en la 60, en la Nueva Versión Internacional, diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Que nosotros tenemos que escudriñar, nosotros tenemos que buscar con lupa, nosotros tenemos que rascar las riquezas que Él nos dejó en la palabra de Dios, en la Biblia. Tener un sistema sistemático para estudiarlo, poder nosotros dividir correctamente la palabra de Dios. Eso todo se refiere diligentemente o elocuentemente, también se usa esa palabra, ¿verdad? Porque hoy también vamos a ver esa palabra. Y dice en 1 Corintios 1:6, seguimos adelante, y dice, según el testimonio de Cristo, ¿qué está hablando? Que nosotros somos enriquecidos en Él, y la única forma de enriquecernos de Él es con la palabra de Él. Ese testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ese testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo es ese testimonio? Pues se ha visto un cambio radical, se ha visto un cambio sobrenatural en la persona en el que profesa ser hijo de Dios, ¿verdad? La iglesia lo ha confirmado. Mira el hermano cómo entró, llegó como demonio de Tasmania, ya es un querubín.
Entonces hay una transformación porque lo espiritual se tiene que reflejar en lo físico. Es imposible que tú te digas ser espiritual y no reflejarse en lo físico. Eso es una mentira del diablo. Entonces hay una transformación radical que Dios te pasa de las tinieblas a la luz admirable. Si no, no ha sido una transformación de Dios. Tú has sido transformado que ni siquiera tus seres queridos, tus seres cercanos, tu madre, tu padre, tus tíos no te reconocen. Porque te han cambiado. ¿Quién te ha cambiado? Dios. No una religiosidad, no una institución. El mismo Dios te ha transformado. Y hay un cambio radical que ahora pasas a ser un hijo de luz, un hijo de Él, para que tú seas un instrumento de honra para Él. Porque Dios no va a usar un vaso sucio para que le sirva. Y dice 1 Corintios 1:7, el mismo problema teológico, de tal manera que nada os falte en ningún don, en ningún regalo, esperando la revelación, ¿verdad? Pusieron en algunas Biblias la manifestación. No es manifestación ni vamos a ir a manifestar. Es revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es la revelación de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida. Que nada nos falte, dice Filipenses 1:6. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces el día de Cristo es ese día esperado por su revelación de Él. Dice 1 Corintios 1:8, el mismo problema teológico, el cual también os confirmará hasta el fin. Entonces, si Dios me selló, me va a confirmar hasta el fin. Si Dios empezó la buena obra, la va a terminar. Aquí no hay nada de que tiré la toalla, me fui al mundo y regresé y otra vez tiré la toalla, llegó al mundo y no. Aquí no existe eso teológicamente. Cuando Dios te sella, quizás tú vayas creciendo o madurando espiritualmente como tortuga o como conejo, muy rápido. Pero no vas a caminar como cangrejo para atrás. No, definitivamente no. Entonces, me gusta mucho este versículo, ¿verdad? Porque dice, para que seas inculpables, ¿verdad? Inculpables, que no tengas culpa. Porque Dios nos borró todos nuestros pecados. El día de nuestro Señor Jesucristo, el día de Cristo. ¿Cuándo es el día del Cristo? Su segunda venida. El día del Señor, apréndetela, es cuando el Señor viene en Armagedón. Cuando tú leas en la Biblia, el día del Señor, Armagedón. Día de Cristo, el rapto. El día de Cristo, el rapto. Segunda venida. ¿Por qué se llama segunda venida? Porque sucede en dos fases. Cuando vino en su primera venida, vino como un bebé. Después murió y resucitó y ascendió. Dos fases. Igualmente, en su segunda venida, viene a las nubes con su iglesia. Cuando su iglesia sea transformada, nos va a esperar en las nubes, nos va a llevar al cielo, a las bodas del Cordero, y después va a venir en Armagedón, es segunda venida. No hay tercera venida. Hay primera venida y segunda venida. Primera advenimiento y segunda advenimiento. Se le llama también teológicamente, ¿va? Y dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, fiel es Dios. Nosotros no somos fieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Nosotros muchas veces le fallamos, pero Él es fiel. No importa lo que nosotros pensemos, Él es siempre fiel. Dice en 1 Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él es fiel? Yo me pregunto, ¿por qué me limpia de todos mis pecados? ¿Por mi bonita cara? No. Por el pacto que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él es fiel a su pacto. Y dijo que me iba a limpiar de todo pecado y lo va a hacer. Dice, fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a comunión. Entonces la iglesia es llamada ¿a qué? A comunión de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, Dios hizo la asamblea para que nosotros tuviésemos comunión. Tú no puedes estar en tu casa y decir que eres iglesia, porque Dios instituyó la asamblea, murió por la iglesia, derramó su sangre, dice en Hechos capítulo 20 o Actos 20, que Él la compró a precio de su propia vida, a precio de sangre. Entonces, tú no puedes tener comunión con Dios si tú no tienes comunión con tus hermanos. Por eso está la cruz. Tú tienes que tener
comunión con los que están a tu alrededor en la iglesia, para tener comunión de arriba hacia abajo, porque si no es incierto que eso que tú tienes comunión. Es mentira, tus oraciones no llegan ni al techo. Tú tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Esa es la única manera que tú puedas tener comunión. Y dice 1 Corintios 1:10, el mismo problema teológico, ¿verdad? Dice, os ruego, hermanos, os ruego. A mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo empieza en Corintios, que él fue tanto atacado por la iglesia de Corintios porque era la iglesia más carnal que estaba en una costa ahí en Grecia, que era de 4 millas cuadradas, pero en esos 4 millas cuadradas existía el pecado como ustedes no se imaginan, ¿verdad? Estaba el templo de la diosa Afrodita, del amor. La mayoría de mujeres eran esclavas y prostitutas, y tenía 2 fronteras. Imagínense, Italia y Asia. Imagínense, una ciudad aquí fronteriza, ¿cuántos problemas tiene? Ahí en Corintios tenían dos fronteras, Italia y Asia. Entonces imagínense la maldad que había en esa iglesia, ¿va? Dice, y el apóstol Pablo, aún así, como eran carnales, que también la iglesia de Laodicea era más carnal que ellos, pero no tenemos epístola de la Laodicea, gracias a Dios, ¿va? Porque dice en la Biblia que ellos alteraron las escrituras y Dios le impidió que se publicara. Y dice, os ruego, un apóstol les digo, os ruego. Hoy en día los falsos apóstoles jamás te dicen, te ruego. Entonces dice en Santiago, ¿verdad? 4:6, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En la iglesia, en la comunión con Dios, tenemos que hablar de la misma cosa. Tenemos que tener el mismo sentir, la misma mente. ¿Cómo un hogar puede estar en armonía? ¿Cómo? Que tengan unos la misma mente, la misma esperanza, la misma paz, la misma seguridad. Igual en una iglesia. Tenemos que tener un mismo pensar, un mismo sentir en todas esas cosas para tener paz y esperanza igual, ¿verdad? Que habléis de una misma cosa, que ya no hay entre vosotros, pusieron en algunas Biblias divisiones, pero no, dice disensiones. Disensiones quiere decir que no estemos de acuerdo en muchas cosas, que estemos de acuerdo en lo que dice Dios, que la autoridad no es el pastor, no es el dirigente espiritual, no es el que está arriba predicando, la autoridad es la Biblia, la cabeza es Jesús. Esa es la única autoridad final. Entonces, ¿verdad? Dice, antes seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y qué pasa en las nuevas iglesias, desgraciadamente? Casi la mayoría de iglesias tienen una mente dividida, una mente de doble ánimo y no me parece esto, no me parece el otro. Entonces por eso crean disensiones, divisiones, separaciones, cierres de iglesias y desgraciadamente no debería ser así, queridos hermanos, debería ser una misma mente, un mismo sentir. ¿Por qué? Porque adoramos y amamos al mismo Dios que nos salvó. Dice Romanos 12:2, dice, no te conformes en este mundo. Pusieron siglo en algunas Biblias, ¿verdad? No estás hablando de un tiempo, de un siglo, del siglo XX, no del mundo. No os conforméis a este mundo, mas transformaos. Nosotros podemos ser transformados por el lavamiento de la palabra de Dios, si usted no lo sabe. Por la renovación de vuestra mente. ¿Para qué Dios quiere que nosotros nos llenemos de las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos un mismo sentir? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tengamos un mismo parecer? ¿Para qué? Dice la Biblia ahí, para que tú pruebes la buena voluntad y agradable y perfecta de la voluntad de Dios. Por eso mucha gente no conoce la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, porque no tienen un mismo sentir, una misma mente, porque no han sido transformados con el poder de Dios en el conocimiento de Él. No en el conocimiento de los hombres, no en el conocimiento de los dogmas, no en el conocimiento de las denominaciones que ponen reglas, no, en el conocimiento de Él. Eso es muy importante. Por eso esta predicación es muy importante. ¿A quién tú le perteneces? ¿Tú eres de Pablo, tú eres de Apolos, tú eres de Cefas o tú eres de Cristo? ¿Verdad? Seguimos adelante, 1 Corintios 1:11, ¿verdad? El mismo problema teológico. Y dice,
porque me ha sido declarado, ¿verdad? O anunciado, pusieron en algunas Biblias, de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Cloé significa, el nombre de Cloé significa en griego hierba verde. Si usted no lo sabe, Cloé era una mujer muy rica en Corintios que apoyó mucho a la iglesia de Corintios y que aportó mucho dinero a esta, y también se escribía con el apóstol Pablo. Pero no hay epístolas a Cloé, se escribían. Y entonces ella les dijo que había muchos problemas en Corintios, que había muchas contiendas, muchas divisiones, mucha competencia de dones, muchas cosas que había y mucho pecado. Se acuerda que en Corintios capítulo 5 nos dice que un varón se metió con la esposa de su padre o con la mujer de su padre. Entonces, hay entre vosotros muchas contiendas. Entonces, ¿por qué el cristiano tiene tantas denominaciones? ¿Por qué? Simplemente por lo que nos dice Pablo, porque no tienen una misma mente, no tienen un mismo parecer, no tienen un mismo sentir. Los bautistas dicen nosotros bautizamos, los metodistas nosotros tenemos un método. Todos, pero realmente son puros, son puritanos como los que vinieron a este país instituyeron los Estados Unidos de América. Por eso huyeron de Inglaterra y de Suiza para venirse para acá por la persecución de la propia iglesia evangélica, si usted no lo sabe. Porque ellos querían ser puros. Querían que la Biblia, como dice el misterio número 3 para la iglesia, que la cabeza es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Un mismo sentir, un mismo entendimiento. Porque no puedes tener dos cabezas. No puedo decir yo le pertenezco a Cristo, pero también soy bautista. Yo le pertenezco a Cristo, pero soy luterano. Entonces ya tengo dos cabezas. No tengo una cabeza. ¿Por qué? Porque esas organizaciones tienen líderes y esos líderes mandan y hacen dogmas. Entonces realmente no tengo una cabeza. ¿Y qué pasa cuando un ser humano tiene dos cabezas? Es un monstruo. No es algo natural que hizo Dios. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos. No estoy diciendo que en otras denominaciones no hay buenas personas. Claro que hay personas que aman a Dios, amorosas. Quizás estén en un lugar equivocado. Quizás no han escuchado la buena palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quizás Dios no les ha abierto los ojos. Entonces, Dios no viene por ninguna denominación. Viene por una iglesia santa y pura. ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Verdad? Nosotros podemos estudiar la historia de la iglesia y saber cómo vinieron muchas denominaciones. Otros hoy en día son más liberales, ¿verdad? El otro día me dijeron en Facebook, me dijeron, Jesús no es una religión, es un estilo de vida. Y yo dije, válgame Dios, ¿dónde leíste eso en la Biblia? Jesús es una religión, porque religión no es una palabra de la iglesia, Eclesiastés. Religión es una palabra militar, de régimen, viene de la raíz del latín régimen. ¿Qué es un régimen? Que un soldado se para a las 5 de la mañana, se va a bañar a tal hora, que va a comer a tal hora, que va a correr a tal hora. Es un régimen. Eso es una religiosidad. Entonces un cristiano tiene un régimen. Yo me paro a orar. Yo me paro a estudiar la palabra de Dios. Yo voy los miércoles al estudio, yo voy el domingo al servicio, yo tengo un régimen. Entonces, religión está bien la palabra, ¿verdad? Lo que no hay es religiosidad. La religiosidad es algo que alguien te impone. Tú vas a venir a servir, tú vas a venir a orar, tú vas a venir a hacer esto, tú vas a ir de misionero a tal lugar. Eso es religiosidad, porque alguien te está imponiendo las reglas. Entonces, ¿hay religión o no? Entonces, ¿por qué está en Jacobo o Santiago 1:27? ¿Qué dice? La religión. Entonces, si no hay religión, tenemos que borrar eso de la Biblia. ¿Hay religión o no? Sí hay religión. La religión pura y sin mácula, o sea, sin pecado, delante de Dios y Padre. No está describiendo qué es la religión, porque quitaron en muchas Biblias la Y. Y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Ver por la gente que tiene necesidad. Tener caridad. ¿Se acuerdan que predicamos de la caridad? Tener caridad por aquellas personas que realmente tienen una necesidad,
que Dios te dé ese discernimiento y guardarse sin pecado o mancha en este mundo. Cuando usted ve mancha, es una palabra hebraica, una palabra que significa pecado. Por eso escogían un borrego sin mancha, sin defecto, porque según no tenía pecado, como el Cordero de Dios, que no tenía mancha alguna. ¿Va? Seguimos adelante, ahora vamos a ver el versículo principal, pero digo esto, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, mas yo soy de Cefas, mas yo soy de Cristo. Muchas veces leemos así aparentemente o leemos muy rápidamente y decimos, no, pues yo soy de Cristo y ya. No se refiere a eso Pablo. Pablo está explicando el problema teológico que hay, el mismo problema que existe el día de hoy y ustedes lo van a comprobar a través de esta predicación. ¿Y tú de quién eres? Los que nos están viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí. ¿Y tú de quién eres? ¿Verdad? Vamos a ver la respuesta, ¿va? Entonces, el mismo problema teológico en 1 Corintios 1:13 dice, Pablo dice, entonces, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido el cuerpo de Cristo? Porque Pablo nos compara con un cuerpo de un ser humano. Entonces, ¿cuándo ha visto una mano que le diga a la otra mano, pues yo no tengo el mismo parecer tuyo? O una mano le diga a la mente, pues yo tengo otro pensar que tú. Es ilógico, no funcionaría el cuerpo. No funcionaría el cuerpo de Cristo. ¿Esto está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo? No. ¿Por vosotros? ¿O habéis sido bautizado en el nombre de Pablo? No. Le dice a los corintios, ¿de qué están hablando, verdad? Y dice en 1 Corintios 1:14, el mismo problema teológico. Dice, doy gracias a mi Dios, ¿verdad? A mi Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gallo. ¿Va? Podemos hablar mucho de Crispo, quién es Crispo y quién es Gallo, pero por el tiempo de esta predicación no vamos a hablar quién es Crispo y quién es Gallo. ¿Va? Gallo lo podemos encontrar en 3 de Juan, en la hospitalidad. Entonces dice, a ninguno de vosotros he bautizado, Corintios, más que a algunos, ¿verdad? Dice, para que no digan que yo bauticé en mi nombre, para que ninguno diga yo soy de Pablo, dice el apóstol Pablo, en otras palabras. 1:16, el mismo problema teológico. También la casa de Estefanas. Esta es muy importante esta cita porque desgraciadamente, a través de este versículo, los católicos argumentaron que se bautizó toda la familia y toda la familia, hasta los niños y bebés, etcétera, etcétera. Y no es cierto. O sea, la casa de Estefanas, Josefo, el gran historiador judío y griego, dice que todos eran mayores de edad. Entonces puede uno caer en esa trampa, ¿va? Y además, tú no te pueden hacer una doctrina de un solo versículo. Tienes que ver el contexto. No puedes sacar tú de un pasaje como dice, yo soy Pedro y te daré las llaves y ya de ahí agarras una doctrina. No, las doctrinas ya están establecidas para la iglesia. Y dice, yo no he bautizado a algún otro. ¿Va? Entonces Pablo no está hablando que él no va a bautizar. Pablo está hablando de cuáles son tus prioridades en la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuál es lo más importante? Porque pues desgraciadamente hay veces que las prioridades no son las mismas. Cuando nosotros trabajamos para la Primera Bautista, muchos años atrás, ellos querían números y bautizados. O sea, no te dijeron, predicaste el evangelio, se convirtieron, ¿no? Y entonces está mal. ¿Cuáles son tus prioridades? Y esas prioridades no deben de ser nuestras, ¿verdad? Y dice el mismo problema teológico, 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. A mí me llamó Dios para predicar el evangelio. Por eso yo, todas mis predicaciones, todos mis estudios, predico el evangelio. Si tengo la oportunidad de hablar a alguien en la calle, predico el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Y le explico cuál es la mala noticia y la buena noticia. Porque para que no sea vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo nos dice que la prioridad número uno de cualquier hijo de Dios, de cualquier cristiano, de cualquier persona que haya pasado de las tinieblas a la luz, es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la persona puede ser salva del fuego eterno,
tus seres queridos, tus amistades, tus vecinos, tus amigos. Esa es tu prioridad número 1. Prioridad número 2, tu hogar, tu casa. Dice la Biblia, tú no puedes tener un ministerio en la iglesia y venir aquí de muy pipirisnais y en tu casa ser el demonio de Tasmania. No, el ministerio empieza por tu hogar y después la iglesia. Esas son las prioridades de Dios, no solamente de Pablo. Pablo dice 3 veces, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 3 veces nos repiten en sus epístolas de Romanos a Filemón. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque él no está haciéndonos o enseñándonos algo que él no aprendió de Cristo. El mismo problema teológico, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Tú no puedes separar a Dios de su sabiduría. Tú no puedes separar a Dios de la verdad. Por eso se llama también Espíritu de verdad. No solamente Espíritu Santo, no solamente Espíritu de Jesús, no solamente Espíritu de Dios, se llama Espíritu de verdad. En la Biblia, porque es puro, no hay contradicción, es pureza. Y esa es la sabiduría de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que tú estés en el conocimiento correcto de Él. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, apréndela, te la subraya, es muy importante. Dice, por cuanto nuestro evangelio, ¿por qué dice cuanto nuestro evangelio? Porque Pablo estaba encomendado a predicar el evangelio a los gentiles. Por cuanto a nuestro evangelio fue encomendado por el mismo Jesucristo. Gálatas 1:11 en adelante nos dice cómo él recibió esa revelación, no de hombre, sino por Jesucristo. Dice, el evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, mas también en poder del Espíritu Santo y mucha certidumbre. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, cuando a mí alguien me predicó el evangelio, vino con poder, porque yo empecé a tener un cambio radical. ¿Verdad? Casi yo no hablo de testimonios de mí, pero cuando yo me convertí, yo salí de un retiro católico porque alguien me llevó y estaba afuera esperando a que alguien me recogiera y llegó un americano y me predicó el evangelio y me selló Dios. No importa dónde te lo predique, no importa dónde lo creas, lo importante es creerle y tendrás tú mucha certidumbre. ¿Qué es mucha certidumbre? Que no tienes duda al respecto. Porque es poder, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El mismo problema teológico, ¿va? Ahora vamos a la explicación teológica del texto bíblico de yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esto muy rápidamente vamos a entender teológicamente, escatológicamente qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, para este versículo, el 1:12, ¿verdad? Que dice, por eso digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, más yo de Apolos, más yo de Cefas, más yo de Cristo. No vamos a hacer las como él las escribió, sino cronológicamente. ¿Por qué cronológicamente? Porque tiene un porqué, ¿verdad? Primero vamos a ver a Apolos. Dice, pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, más yo de Apolos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Apolos predicaba otro evangelio. Vamos a verlo. ¿verdad? Dice Actos o Hechos capítulo 18, versículo 24, el mismo problema teológico. Dice, cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Él era poderoso, ese sabía la Torá, hasta las comas y los signos de interrogación y todo. Era poderoso. Pero ¿de dónde venía? Dice la Biblia. De Alejandría. ¿Sabe dónde está Alejandría? En Egipto. Elocuente. ¿Sabe lo que es elocuente? Elocuente es que tenía manera de enseñar, que afirmaba lo que decía, que no tenía duda cuando él predicaba o enseñaba, ¿verdad? Y dice Actos o Hechos capítulo 18, versículo 25, el mismo problema teológico.
y era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu. ¿Qué quiere decir ser fervoroso de espíritu? Que tú tienes sed y hambre de la palabra de Dios. Que tú eres como un ciervo en medio del desierto que brama por la palabra de Dios, que una palabra de Dios puede saciar tu alma. Eso es ser fervoroso de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente, o sea, no enseñaba mal. Apolo enseñaba bien. Tenía un método bueno, tenía un método sistemático, trazaba bien la palabra de Dios y dice las cosas del Señor. Pero aquí hay un pero solamente él sabiendo solamente el bautizo de Juan. ¿Qué predicaba Juan? ¿Verdad? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, ya cuando ya estaba el otro evangelio vigente para la iglesia. Pero cuando Priscila y Aquila, no vamos a hablar quién es ella, Priscila y Aquila, su esposo, no vamos a hablar por qué Pablo la puso primero que el varón, porque hay un porqué teológico, lo oyeron y le tomaron y le declararon con más particularmente el camino de Dios. Lo pusieron aparte. Ven, Apolos, nosotros te queremos decir algo. Lo que tú estás predicando ya está fuera de lugar. Lo que tú ya estás predicando ya no predican. Lo que tú estás predicando ya, el Juan el Bautista ya no se predica. Cristo vino y hizo otra predicación. Entonces, Apolos predicaba lo que Juan el Bautista predicaba, ¿va? Arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. ¿Qué quería decir Juan? Que el pueblo de Israel se lavara en el río para recibir al rey, al Mesías. Ese era el mensaje de Dios. Que se arrepintieran de sus pecados porque venía el rey y él iba a hacer justicia de todos los pecadores. Arrepiéntanse, lávense con el Jordán, yo los sumerjo. No quiere decir que Juan los sumergía para que volvieran a nacer, eso tampoco es mentira. Para lavarse, para purificarse, porque los judíos creen en los rituales de purificación como para entrar al templo. Pero este templo iba a estar con ellos. Dice, el reino del cielo se ha acercado. Dice en Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos, porque el reino del cielo está acercado. Dice Juan, ¿verdad? El reino del cielo. Pero tenemos que leer, cuando dice reino del cielo en su Biblia, acuérdense que el reino del cielo es el reino físico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él iba a establecer su trono. Si los judíos lo aceptaban, él iba inmediatamente a poner su trono, pero lo rechazaron. Entonces el reino del cielo se movió ahora al milenio. El milenio va a ser el reino del cielo, cuando físicamente él va a estar ahí comiendo con sus apóstoles, dicen las Sagradas Escrituras. Y el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es el reino espiritual. El reino de Dios, dicen Romanos, ¿verdad? Que no es bebida ni comida, es gozo y paz en el espíritu. Entonces hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo. Tenemos un programa en el Cafetín, usted lo puede buscar en YouTube para saber más de que existe el reino de Dios y el reino del cielo. Y muchas personas ni siquiera saben eso cuando predican o enseñan. Dice Nicodemo, dice, ¿cómo entraré al reino del cielo? Pues dice Jesús, tienes que volver a nacer. Al reino de Dios, perdón. Tienes que volver a nacer para que seas sellado con el Espíritu Santo. No quiere decir Nicodemo si va a entrar al cielo o no, dice. Va a ser sellado con el Espíritu Santo en Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Y dice en Mateo capítulo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:6. Eran bautizados por él, confesando tus pecados. Y hoy hay mucha gente que predica eso. Confiesa tus pecados y acepta a Cristo. Confiesa tus pecados y confiesa a Cristo y te vamos a bautizar. Entonces, ese evangelio ya no está vigente. Entonces, por eso llamaron, a ver, Apolo, ven, dijo Priscila, ven. Una mujer le dijo, ven, te vamos a tomar aparte yo y mi esposo Aquilo y te vamos a explicar que eso ya no está vigente. Eso era cuando venía Jesús y lo rechazaron. Entonces, tenemos el mismo problema teológico hoy en día. La gente te dice, arrepiéntete por tus pecados, abre tu corazón a Cristo, acéptalo. Eso ya no va. Eso ya no va porque ya no es vigente. Ya no va. Y dice en 1 Corintios 1:12, pero digo que cada uno de vosotros dice, yo soy más de Apolos y Cefas, pero ahora le toca a Cristo. Más, yo soy de Cristo.
Sabemos que todos le pertenecemos a Cristo, pero Pablo se refiere a lo que predicaba Cristo. Vamos a verlo. Jesús predicó quién es Él. Yo soy el Mesías. El que aceptaba que Él era el Mesías y se bautizaba era sellado por el Espíritu Santo. Ya Jesús ya no dijo como Juan, arrepiéntense y bautícense. No, dijo, yo soy el Mesías, crean en mí, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso dice la Gran Comisión en Mateo 28. Y mandó a sus discípulos que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si va a oír muy controversial, como siempre va, pero la Gran Comisión no es para la iglesia. La Gran Comisión es lo que Jesús vino a darle a sus discípulos para el pueblo de Israel. La Gran Comisión, si tú quieres aprender más, la Gran Comisión para la iglesia está en 2 de Timoteo capítulo 4. Predica la palabra de Dios donde quiera que estés. Redarguye, reprende, exhorta, dice el apóstol Pablo, el mandato para la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso de la Gran Comisión, ya tenemos 3 programas en YouTube de por la Gran Comisión no es para la iglesia, que la inventaron en 1950 un bautista y un misionero que se llamó John Kerry, que hizo la película, hicieron una película de él de la punta de lanza en las Amazonas. Y ahí viene la historia de cómo empezaron los bautistas a predicar la Gran Comisión y se extendió a muchas iglesias. Y dice la palabra de Dios en Mateo 15:24. Él respondió Jesús y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hay un problema teológico muy fuerte el día de hoy, el mismo problema teológico que muchas iglesias desgraciadamente hoy te predican de Jesús. Que es bueno saber de Jesús, pero te quieren poner a Jesús para mandatos de la iglesia, ¿verdad? Te dicen, no, que Jesús dijo, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús dijo, pero todo lo que Jesús dijo está en el Antiguo Testamento. Aunque usted vea en su Biblia, Mateo, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento, el Testamento según Hebreos 9, 16 y 17 nos dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testiador, cuando Jesús muere. Entonces Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más tarde él iba a seleccionar a Pablo para que llevara el evangelio a los gentiles. Eso se llama una transición teológica que muchos no estudian o muchos no entienden, ¿verdad? Entonces, si Jesús dijo que yo, si veo a una mujer o mi ojo pecare, ¿me saco el ojo? No, ¿verdad? Si dice Jesús que yo venda todos mis bienes y que me acueste en una piedrita y como almohada, ¿no, verdad? Porque Jesús está hablando proféticamente a ellos para el milenio, a los israelitas cuando Él venga a castigarlos por el pecado de Jacob, o la tribulación se le llama teológicamente. Entonces Él respondió, dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. A los discípulos dijo, vayan a los caminos de aquí, allá, pero no pasen por estas ciudades gentiles. Porque Él vino por la casa perdida de la casa de Israel. Y entonces no lo entendemos. Muchas veces digo, Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro. Sí, Jesús dijo muchas cosas porque también era profeta. Y muchas cosas que dijo Jesús son para la iglesia, pero Pablo las repite y nos las explica en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, qué es para la iglesia y qué es no. Porque también Jesús tiene mandamientos para la iglesia, ¿verdad? Pero eso de solo Jesús, solo Cristo y yo soy de Cristo, perjudicó mucho en muchos países. Aquí en los Estados Unidos, en 1960, nacieron los hippies, si usted no lo sabe. Si usted quiere ver la historia o leer la historia, los hippies empezaron a decir que amor y paz, que Cristo es paz, que Cristo es amor, que Cristo dijo, que Cristo el otro, y se quedó en muchas iglesias, porque no tenían el concepto de yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Entonces eso perjudicó mucho a la teología en este país, desde 1960 para acá, porque mucha gente se enfoca a las predicaciones de Jesús y no a Jesús juntamente con la iglesia. Dice 1 Corintios 1:2, el mismo problema teológico. Pero digo esto, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, más yo soy de Apolos, más yo soy de Cefas. ¿Qué predicó Cefas? Cefas es Pedro.
Hechos capítulo 2, versículo 28, o Actos de los Apóstoles, el mismo problema teológico. Dijo, entonces Pedro dijo, arrepentidos y seas bautizados cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ya Pedro empezó a predicar que nosotros teníamos que arrepentirnos por nuestros pecados, ser bautizados, y ese bautizo nos iba a limpiar de los pecados. Que sí, muchas personas fueron salvos en esa época y recibieron el Espíritu Santo por hacerlo, porque había una transición de evangelios. Entonces, mucha gente siguió predicando lo de Pedro o lo de Cefas. Hasta el día de hoy dicen, arrepiéntete, bautízate, y tus pecados serán perdonados y recibirás el Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Mucha gente no sabe o ignora que los apóstoles no fueron sellados por el Espíritu Santo la noche de Pentecostés. Entonces no han leído su Biblia. En Juan capítulo 2, versículo 20, nos dice, 22, nos dice que Jesús, antes de ascender al cielo, le sopló el Espíritu Santo a los discípulos. Dice en Juan 20, 22. Entonces, en Pentecostés los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés, Él derramó su Espíritu para que ellos se llenaran de sabiduría, del conocimiento de Él. Les puso una lengua de fuego a todos los discípulos. Este es Pedro, este es Felipe, este es Juan, este es Bernabé, ¿verdad? Para que la gente los viera y los llenó con todo conocimiento, ¿verdad? Dice en Gálatas, ¿verdad? Que en Gálatas nos dice que un mandamiento para la iglesia dice, no os embriaguéis con vino, el cual tiene resolución, mas sed llenos del Espíritu. Se refiere a que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No va a ser algo mágico, algo sobrenatural, algo que alguien me ponga las manos y ya sé la palabra de Dios. No, es mi deber como hijo de Dios escudriñar, estudiar y alimentarme de la palabra de Dios. Los discípulos no, ellos fueron llenos milagrosamente. Ellos se ahorraron el seminario, se ahorraron la universidad. ¿Por qué? Porque ellos iban a establecer la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice 1 Corintios 1:12, pero yo digo, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿va? Pablo, seguimos la doctrina de Pablo, no somos de Pablo, porque todo lo que Pablo recibió, lo recibió por revelación por Jesucristo. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado por mí no es según hombre. Dice el 12, Gálatas 1:12, porque no lo recibí de hombre ni tampoco fue enseñado o instruido, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice en la historia de Gálatas capítulo 1 que él fue a Arabia a vagar por 3 años en el desierto y recibió la revelación del mismo Señor Jesucristo en esos 3 años en el mismo lugar donde Moisés recibió las tablas, en el Sinaí, si usted no lo sabe. Entonces Pablo fue instruido por el mismo Jesús para llevar el evangelio. Dice que luego él no regresó con los apóstoles y empezó a predicar el evangelio a una. Dice que tardó 14 años para que no fuese blasfemiado el evangelio de Dios. 14 años se le esperó para esa transición. Dice 2 Timoteo 1:11, 2 Timoteo 1:11, dice, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Romanos 11:13 también nos dice lo mismo, que Él es el apóstol de los gentiles. Él es el apóstol para nosotros. Las instrucciones, las doctrinas, las enseñanzas, los mandamientos para la iglesia, los misterios para la iglesia van a ser enseñados a través del apóstol Pablo. Pero tampoco no somos de Pablo, porque hoy en día existen muchas sectas que se llaman sectas paulinas, que puro Pablo, incluso dicen ellos que Pablo instituyó la iglesia. Y eso es mentira. El que le instituyó la iglesia fue Jesús y la pagó con gran precio de sangre, como dice Hechos 20:22. ¿Va? Entonces Pablo no fue fundador de las iglesias. Si nosotros leemos la historia en la Biblia, Jesús inició la asamblea, inició el cuerpo de Cristo, inició su iglesia, ¿verdad? Que cuando llamó a Pablo,
a esa iglesia, a ese cuerpo se le unieron también los gentiles, no solamente judíos. Acuérdense que en Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, toda la iglesia era judía. Hasta la muerte de Esteban, capítulo 7. Entonces vemos que tenemos el mismo problema teológico, ¿va? Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso mucha gente te dice, cree el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y es todo? No tengo que hacer yo obras, no tengo que cuidar yo mi salvación. Eso es una loquera. Pero Dios instituyó que íbamos a ser salvos de esa manera. Pero los que se salvan, que es a nosotros, es poder de Dios, porque vivimos esa transformación en carne propia. Dice 1 Corintios 1:19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Y en algunas Biblias quitaron y haré de venir de la nada. El apóstol Pablo nos dice que Dios va a destruir la sabiduría de los entendidos, que va a ser una simple predicación, un simple anunciamiento, unas buenas nuevas de salvación, una sola buena noticia. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, o sea, Satanás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nadie puede contra el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de vida, que ha vencido la muerte. Un día, cuando yo parta de este mundo, yo sé que he vencido la muerte y voy a estar con el Señor. ¿No he enloquecido la sabiduría de Dios de este mundo? Claro que sí, por eso hay miles de filósofos, miles de teorías, miles de especulaciones, pero Dios dice que la única verdad relativa es esta, absoluta, una verdad absoluta. Porque hoy en día hasta el mundo ha creado verdades relativas, si usted no lo sabe. ¿Sabía que cuando yo era niño, a mí me enseñaron que el último planeta en el sistema solar era un planeta y ahora me salen que es un satélite? Entonces es una verdad relativa, porque cambió, pero Dios nunca cambia en su palabra. Dice 1 Corintios 1:21, porque no haber conocido en sabiduría a Dios. ¿Qué tan importante es conocer la sabiduría de Dios correctamente? Por no haber conocido al mundo, conocido en sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. A Dios le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de Él, la predicación del evangelio. A Dios le dio su gana, que a través de esa buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, íbamos a ser salvos. Porque Él le plació, pero a nadie más. Entonces, nosotros seguimos las doctrinas de Pablo que Cristo le dejó a Pablo para la iglesia. ¿Verdad? De Romanos a Filemón, ahí están todos los misterios, todos los mandamientos, todos los estatutos para la iglesia, cómo se debe comportar un varón en la iglesia, una mujer, etcétera, etcétera. Cuando se suscita un problema en la iglesia. Dice Gálatas 2:7, dice, antes, por lo contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Se fija? Pablo lo mandaron a los gentiles. Y Pedro aún predicaba en la transición a los judíos. El versículo principal, ahora ya lo podemos entender, ¿verdad? Cada uno dice, yo soy de Pablo, más yo de Apolo, yo de Cefas, más yo de Cristo. ¿Tienes la doctrina correcta? ¿Tienes el evangelio correcto? A eso se refiere Pablo. Porque únicamente podemos ser salvos por la última noticia de Dios, no por otros evangelios. La Biblia cuenta con 7 evangelios, si usted no lo sabe. Uno de los evangelios fue, por ejemplo, el evangelio de la Anunciación, se le llama. Cuando Cristo nació, el ángel habló con los pastores que estaban fuera de Belén y estos pastores vinieron y trajeron esa noticia y el que creyó que en ese pequeño bebé estaba Dios dentro de él, fueron salvos. Pero ya no somos salvos por ir a ver al bebé, porque es otro evangelio, es otra buena noticia. Y los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad, ¿se acuerda? Entonces dice
1 Corintios 4:6, ponga mucha atención. Dice, y estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos, porque Apolos, después de saber el verdadero evangelio, ¿qué cree? Apolos fue un gran hombre de Dios predicando la cruz. Por amor a vosotros, para que aprendáis, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Que mi experiencia con Dios, que a mí me pasó esto, que a mí me pasó el otro, a mí me importa la experiencia de Él. Si no está aquí, no creo. Hinchándonos, ¿verdad? Pusieron en algunas Biblias, dice, envaneciéndonos. No, hinchándonos. Porque cuando tú crees que tienes revelación fuera de Él, tú te estás hinchando. Y es peligroso. Cuando a mí me preguntan de quién soy yo, si yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo les digo, yo soy un vil pecador que necesito un gran Salvador. Ese soy yo. Que le pertenezco a Cristo. Ese soy yo. Yo no digo yo soy presbiterano, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy católico, yo soy etcétera, etcétera. Yo soy pentecostés, yo soy carismático, yo soy evangélico. No, yo soy un vil pecador que necesita un gran Salvador. Porque esa es la única manera que Dios va a derramar su gracia en mí. Esa es la única manera. Aceptar que solamente tengo una cabeza, que es Él. Dice en Jeremías 17 que nacimos con un corazón torcido, un corazón chueco, un corazón incurable, pero Él nos puede dar un nuevo corazón. Únicamente si tenemos humildad, y Él derramará ese corazón por su gracia. A eso se refiere esta predicación. ¿Qué palabra estás tú escuchando? ¿Qué doctrina estás escuchando? ¿Qué evangelio estás escuchando? ¿Estás escuchando el evangelio de Juan el Bautista? ¿El evangelio que predicó Pedro? ¿El evangelio que predicó Jesús a los judíos? ¿O estás predicando el evangelio para la iglesia del apóstol Pablo, que fue encomendado por el mismo Jesucristo? Dice Romanos 1:16, una joya de la escritura, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Muchos no entendemos eso y quitaron en algunas Biblias de Cristo, desgraciadamente, pero se los puedo explicar muy rápido. Jesús recibe el título de Cristo cuando Él es glorificado en la cruz. Esa es la última noticia del evangelio de Cristo. No el evangelio de Jesús, no el evangelio de Pedro, no el evangelio de Cefas, no el evangelio de Apolos, no. De Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente el judío y después el griego. Esa es la buena noticia y siempre yo predico la buena noticia en todas mis predicaciones, todos mis estudios, porque Dios me llamó para predicar el evangelio. No me llamó a ninguna otra cosa. Mi prioridad es predicar el evangelio que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en mi lugar porque el que debería de pagar esa deuda, la paga del pecado era mía y Él la tomó. Y tengo que tener fe en su preciosa vida que Él derramó en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, habrás recibido el poder de Dios con plena certidumbre, como dice en 1 Tesalonicenses 1:5, y tu vida cambiará radicalmente y Dios te va a trasladar de las tinieblas a su luz admirable. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.